vivimos situaciones de coyuntura, pero vamos a empezar con algo que nos impactó esta semana. No teníamos idea de un túnel que saliera de algún lado para llegar a una cárcel o se escaparan los presos. Bueno, eso desde el año 90. ¿Recuerdan ustedes el escape de Polay y el MRTA? Esta semana, un mexicano y un serbio habrían financiado este túnel de alrededor de 200 metros. ¿Y hacia dónde se dirigía? Hacia el corazón del penal Castro Castro. $500,000 para financiar este túnel. ¿Quiénes eran estos personajes? Precisamente este mexicano y este serbio, sentenciados a 25 años, vinculados al narcotráfico. María Horna nos cuenta. A este túnel está a una profundidad de 8 metros. Aquí empieza el recorrido de esta construcción artesanal que se realizó en paralelo a uno de los pabellones del penal Castro Castro. Toda la parte de esta tubería que han utilizado bien para poder hacer el traslado de cualquier líquido, puede ser agua o lo que necesitaba, o también utilizado para la oxigenación aquí en toda esta zona. De 2.500 metros cuadrados, un forado de 8 metros de profundidad, un túnel de 1,80 metros de longitud. Este es el ingreso al narcocorredor construido para que dos peligrosos narcotraficantes logren escapar del penal Castro Castro, al mismo estilo de la fuga del Chapo Guzmán. El serbio Zoran Mihailovic Jacic y el mexicano Salvador Valencia Ayala son los líderes de dos organizaciones criminales, rivales que se unieron con un solo objetivo: planificar su escape. Es una construcción arcillosa. Conforme vamos avanzando, el olor a humedad es mucho más fuerte. Esta construcción tiene una distancia de más de 120 metros. Si nosotros vamos a ver la forma como han ido desarrollando este túnel, aparentemente vamos a decir que es algo rústico, pero esta parte rústica tiene también su parte procedimental, que cualquier persona no lo puede hacer. Era junio del año 2018. En el pabellón 1A del penal Castro Castro corría la información de que los líderes de dos organizaciones de narcotráfico se unirían para planificar su fuga. No se sabía el día, menos la modalidad que usarían para el escape. Tampoco se había identificado a los responsables. Para entonces nadie sospechaba que debajo del terreno de 5 hectáreas se venía construyendo un túnel que uniría a esta zona con uno de los ambientes del penal. En esta construcción, que es paralela al túnel que se estaba construyendo en San Juan del Lurigancho, es donde se habrían quedado los trabajadores que tenían la misión de ir avanzando semana a semana en el recorrido hacia uno de los accesos del penal Castro Castro. En julio del 2018, desde su celda en el penal Castro Castro, el mexicano Salvador Valencia se contactó con un excavador colombiano, quien, según las investigaciones, trabaja para el cártel de Sinaloa. Para este trabajo se tenía que buscar un terreno que permita hacer los hoyos sin levantar sospechas. El lugar elegido fue este inmueble de 2.500 metros cuadrados en la cuadra 8 de la avenida Santa Rosa en San Juan del Lurigancho. Un terreno cercado que, visto desde el exterior, parecía ser un almacén. Debe haber existido un estudio de suelos para ver en qué terreno se enfrentaban, a qué materiales se enfrentaban y cómo lo tenían que hacer. Y eso lo hace un ingeniero civil, pero sí debían de tener eso para ver cómo enfrentaban 8 metros de profundidad para sortear todo lo que es las instalaciones de desagüe, de agua, eléctricas y todo lo que pasa bajo las casas.
Una vez elegido el lugar vendría el análisis, el estudio de suelo para comprobar si se podía excavar aquí a profundidad. Se han bajado con la seguridad para no molestar a nadie y tener una altura tal para que los ruidos que hagan de alguna otra manera, porque lo han hecho artesanal, no han utilizado equipo por lo que se ve, no han utilizado rieles, nada. Todo es a mano. Con el estudio de suelo aprobado se inició la construcción del túnel que conectaría este terreno cercado con uno de los comedores del penal donde funciona un concesionario. Un ambiente que según las investigaciones fue alquilado por un interno, pero que en realidad era financiado por el serbio Zoran Mihailovic. Primero los obreros que trabajaron en este corredor hicieron un forado de 8 metros de profundidad. Luego, con este boquete, se puso en marcha la segunda fase de la construcción. Desde este punto al comedor, la longitud del túnel debía tener 230 metros. Para evitar derrumbes, el ingreso se reforzó con 3 marcos de madera. El ingreso a este túnel está a una profundidad de 8 metros. Aquí empieza el recorrido de esta construcción artesanal que se realizó en paralelo a uno de los pabellones del penal Castro Castro. Para lograr sus planes de fuga, Zoran y Salvador habrían pagado $500,000 por la construcción de este túnel. El informe de inteligencia reveló que el contacto se realizó con un colombiano, quien habría llegado al Perú con 2 aliados. Ya en Lima, el equipo de excavación aumentó a 6. Hemos llegado a los 80 primeros metros en la construcción de este túnel. En este punto ya hay un desvío, que sería este espacio que por el momento está tapado, pero ya se logra ver un acceso por donde habrían estado iniciando las construcciones para llegar a otro punto del penal. Final accedió a una nota de inteligencia que señala que la rivalidad entre el serbio y el mexicano Salvador Valencia se hizo evidente cuando este último tomó el control en las negociaciones de la construcción del túnel. El techo es una construcción irregular, por algunos espacios disminuye hasta 1,5 metros de altura. En la primera fase, esta construcción tenía dirección hacia el pabellón 1A, donde según las investigaciones estaba ubicado el comedor. Pero en medio de las excavaciones se realizó un desvío que conectaría a otro de los ambientes. Esto habría generado la desconfianza entre el serbio y el mexicano. Fue entonces que en enero del 2017, Zoran Mihailovic fue trasladado al penal Ancón 1. Desde el año pasado se ha venido manejando información, se ha venido articulando, haciendo todo un trabajo también con nuestro sistema propio de inteligencia que tenemos en la IRINCRI, y no ha sido fácil. Fue entonces que la construcción se detuvo mientras el serbio buscaba a través de sus abogados regresar a Castro Castro. Desde ese momento, el trabajo de inteligencia logró confirmar que existía un túnel debajo del penal Castro Castro. Así, los investigadores de la Brigada contra la Criminalidad Extranjera de la DIRINCRI pudieron llegar hasta este terreno que primero estaba cubierto. Un hallazgo 30 años después del túnel de la fuga de los integrantes del MRTA. Nosotros tenemos un precedente que el año 9 de julio del año 1990 hubo una fuga de 47 delincuentes terroristas del MRTA. En esa oportunidad, Víctor Polay Campos logró fugar. El túnel tiene 1,40 m por 80 de ancho a esta altura. Quiere decir que los MRTistas podían caminar a esta altura. De esta forma salieron el tramo final. Se calcula que corriendo. Quiere decir que tomaron entre 5 y 6 minutos. Ese túnel tenía 332 metros de largo, terminaba entre los pabellones 1B y 2A, un lugar de acceso prohibido. El líder emerretista Víctor Polay pudo escapar por estos corredores que en comparación al túnel del serbio tenía un trabajo de construcción con mejores acabados. A este nivel, el espacio
ya comienza a ensancharse, porque acá vamos a encontrar la primera curva que desvía el camino hacia uno de los puntos objetivos en el penal Castro Castro. El olor a humedad es cada vez más fuerte, el oxígeno se siente cada vez menos y el terreno en algunas partes es irregular. Pese a que la construcción que tenemos en este lado es un poco más plana y ligera. Salvador Valencia, alias Chava, de 56 años, intentó seguir en nuestro país los pasos del Chapo Guzmán y sus ansias de libertad trascendieron entre los internos del pabellón 1A. Se sabe que Valencia ingresó al Perú en el 2005 para sacar por vía marítima 875 kilos de clorhidrato de cocaína con destino a México y de allí iba a enviar el cargamento hacia Estados Unidos. El negocio era redondo y sus ganancias alcanzarían los $22 millones. Pero el 10 de marzo del 2005, la policía antidrogas de nuestro país truncó sus planes y lo detuvo en una operación simultánea en Los Olivos, Miraflores y San Isidro. El serbio Zoran Jasic fue señalado también como el financista del narcotúnel por el que iban a fugar del penal Castro Castro. Se le había identificado como uno de los posibles responsables de la salida de cargamentos de droga del Perú, toda vez de que en el año 2011 él ya empieza a tener una nueva ascendencia, un nuevo liderazgo en este mundillo, en reemplazo de Mileta Miljanic, jefe del Grupo América. A él lo detienen con 114 kilos en Atena y él toma su lugar. Zoran Jasic es un hombre acostumbrado a la buena vida y según las investigaciones policiales es uno de los cabecillas de la red internacional de tráfico de drogas llamada Grupo América. Antes de que fuera detenido en Tumbes en el 2016, Jasic estuvo alojado en un lujoso hotel en Ecuador. Se dijo entonces que estaba detrás del acopio de los 800 kilos de cocaína que se iban a enviar a Europa. Zoran Jasic ha recorrido los pabellones de diferentes prisiones. Estuvo arrestado en Alemania y España. En el 2016, agentes de la Dirandro lo capturaron en Tumbes. Desde entonces, el serbio hizo de todo por salir de la cárcel. En octubre de ese año, el trabajo de inteligencia de los investigadores de la Dirincri permitió confirmar que los trabajos de excavación se reanudarían. Sin embargo, esos esfuerzos fueron bloqueados.